Imagina pasar por las calles adoquinadas de París, en el siglo XVII. El aire es grueso. Una mezcla de lavanda, flores de naranja, y algo mucho menos agradable. La gente se mueve con un propósito. Sus cabezas mantenidas en alto. Debajo de las imponentes pelucas. Estas no eran solo declaraciones de moda. Eran mensajes. Eran defensas. Eran capas de secreto. Debajo de estas elaboradas pelucas se encuentra una historia que podría sacudir cualquier imperio. Enfermedades, intriga política, escándalos reales y una lucha implacable por mantener las apariencias. En un mundo donde cómo te veías podía determinarlo todo. Esto es más que una historia sobre pelucas. Se trata de cómo una de las tendencias de moda más inusuales de la historia nació de una enfermedad que amenazó con desmantelar una sociedad entera. Y cómo la humilde peluca, una vez, tuvo el poder de dar forma al destino de una nación. Durante más de un siglo. Era inimaginable para cualquier noble europeo. Especialmente la élite. Caminar por las calles sin una peluca en polvo. Estas pelucas eran tan grandes que podían rozar el techo de un carruaje. Pero no se trataban de parecer de moda. Estaban vinculadas al Estado, a la política, a la medicina, y a un misterio, que lentamente comenzaría a desentrañarse. Hoy, podemos mirarlas y reírnos. Pero en aquel entonces, no eran solo piezas extravagantes de la historia. Eran símbolos de poder. El surgimiento de la peluca en polvo se remonta a una de las enfermedades más incomprendidas y temidas de todos los tiempos. La sífilis. A fines del siglo XV, un pánico se apoderó de Europa, cuando la sífilis apareció por primera vez. Sin antibióticos, sin medicina moderna, sin comprender cómo se propagaban las infecciones. La enfermedad se convirtió en un monstruo, en la mente de muchos. Los primeros signos eran sutiles. Unas pocas llagas, una erupción aquí y allá. Nada que gritara peligro. Pero bajo la superficie, estaba haciendo algo mucho más dañino. La aristocracia comenzó a ser víctima de esta enfermedad, a tasas alarmantes, y tuvo un efecto secundario peculiar. A medida que avanzaba la sífilis, la pérdida de cabello se volvió inevitable. No era solo un problema cosmético. Era una marca mortal. Pronto, la nobleza encontró su solución. Pelucas. Eran más que una simple cubierta para la calvicie. Se convirtieron en un símbolo de riqueza, sofisticación y, lo más importante, una barrera entre ellos y el ojo público. Pero el misterio no terminó allí. El uso de pelucas no era solo para ocultar el daño físico. Se convirtió en una herramienta para mantener el poder. La gente comenzó a esconderse detrás de sus elaborados peinados. Las pelucas les ofrecían algo más que estilo. Les ofrecían una forma de ocultar secretos y proteger sus nombres. Y así, nació un nuevo mundo. Un mundo donde las apariencias eran el arma más poderosa. La peluca en polvo, nacida de la necesidad, se convirtió en el símbolo de estatus definitivo. Pero lo que nadie sabía era que esas mismas pelucas que protegían a los poderosos también mantenían un secreto mucho más oscuro, escondido del ojo público. ¿La enfermedad se desvanecería algún día? ¿Las pelucas perderían su control sobre la sociedad? ¿O se convertirían en un elemento permanente de la historia, preservando los secretos de la élite para generaciones futuras? A medida que la sífilis se propagó, sus efectos fueron devastadores. La carne se marchitaba, las extremidades se endurecían, las narices colapsaban, y el cabello caía en parches, dejando a sus víctimas no solo marcadas físicamente, sino condenadas socialmente. En una sociedad donde el estatus se definía por la apariencia, las consecuencias fueron profundas. Esto no era solo una cuestión de salud, era una cuestión de supervivencia. En una sociedad que medía el valor por la belleza. En la Europa del siglo XVII, especialmente entre la nobleza, las apariencias lo eran todo.
La forma en que uno se veía no era solo un reflejo de la riqueza, era una declaración de poder, disciplina e incluso posición moral. Entre todos los rasgos físicos, ninguno era más venerado o políticamente significativo que una cabeza llena de cabello. Para hombres y mujeres, el cabello largo y saludable era un símbolo de vitalidad, riqueza y favor divino. Hablaba del tiempo, dedicado a los mejores salones, bajo el cuidado de los estilistas más hábiles. El cabello no era solo cabello, era un testimonio vivo del lugar de uno en el orden social. Cuanto más largo, más limpio, mejor estilizado fuera, más fuerte era el mensaje. Pero cuando la sífilis golpeó, no solo se llevó la salud, derrumbó ese mismo símbolo de poder. La pérdida de cabello no fue solo un desafortunado efecto secundario, fue una humillación pública. Para los nobles, una cabeza calva no significaba solo vergüenza personal, significaba desgracia, escándalo y una caída en desgracia. A menudo se veía como una marca de fracaso moral, algo que podía encender rumores de promiscuidad o pobreza. Para un aristócrata, no se trataba solo de perder la apariencia, se trataba de perder su lugar en la sociedad, su identidad, directamente ligada a la imagen que proyectaban. La vergüenza fue tan abrumadora que muchos recurrieron a medidas drásticas. En lugar de enfrentar la enfermedad, la cubrieron. No solo ocultaron su sufrimiento, también su vulnerabilidad. En una sociedad donde hablar abiertamente sobre salud, especialmente sobre enfermedades sexuales, estaba prohibido, el secreto se volvió norma. En lugar de buscar ayuda, la élite se envolvió en pelucas, capas y capas de cabello en polvo, ocultando su deterioro. Pero las pelucas no eran solo una solución práctica, eran un escudo, una forma de protegerse de los rumores que inevitablemente se propagarían. Lo que alguna vez fue moda se convirtió en símbolo de supervivencia. El misterio de la sífilis, sus efectos ocultos y los extremos a los que las personas llegaban para proteger su imagen social, tejieron una red de engaño, miedo e intriga, y a medida que las pelucas se hicieron más grandes, más elaboradas, los secretos también crecían. Ya no era solo cuestión de apariencia, era cuestión de poder, de control, y hasta dónde llegaría alguien para proteger su estatus, aunque eso significara ocultar la verdad. Tras una máscara, a medida que la enfermedad se propagó, hombres y mujeres buscaron maneras de ocultar el daño que dejaba tras de sí. No fue una cura lo que surgió, fue una solución, forjada en el mundo del arte y la artesanía. Hombres, antes seguros con su cabello natural, recurrieron a pelucas para cubrir sus cabezas irregulares. Mujeres también comenzaron a rellenar sus cabellos debilitados con rizos, tejidos y elaboradas extensiones. Lo que comenzó como una solución simple se transformó en un cambio cultural profundo. Una declaración de moda que nadie había previsto. Las pelucas no nacieron de la vanidad. Nacieron de un deseo desesperado de proteger la reputación y la identidad. La necesidad de cubrirse llevó a una revolución de la moda que cambiaría para siempre el rostro de Europa. Pero ninguna tendencia realmente echa raíces hasta que recibe un respaldo real. Y no pasó mucho tiempo antes de que las pelucas encontraran su campeón. Luis XIV, el rey sol de Francia. Luis XIV no era solo un monarca, era la encarnación del poder francés. Su lujoso palacio en Versalles, sus retratos bañados en luz dorada, todo en él gritaba juventud, fuerza e inmortalidad. Pero cuando comenzó a perder el cabello siendo joven, surgió un problema. Un rey que quería ser visto como eterno no podía mostrar tal vulnerabilidad. Entonces, Luis hizo lo que muy pocos podían hacer.
Se compró una nueva identidad. Un mechón a la vez. El rey contrató un pequeño ejército de fabricantes de pelucas. Hasta 48 a la vez. Para crear pelucas tan elaboradas. Que no solo ocultaban su calvicie, sino que amplificaban su presencia. Estas no eran simples prendas. Eran obras de arte. Las pelucas eran enormes, alzándose sobre su cabeza como una corona. Pero una corona de cabello artificial, diseñada para extender su silueta y reforzar su poder. Pronto, la audaz elección de moda del rey tuvo un efecto inesperado. Los nobles en toda Francia comenzaron a usar sus propias pelucas, desesperados por emular la grandeza del rey Sol. No solo las usaban por apariencia. Las pelucas se convirtieron en una herramienta para enviar un mensaje claro: poder, riqueza y estatus. Usar una peluca no era una elección, era un requisito. No llevarla en la corte era rechazar la esencia misma del poder. El peruc, como se conocían oficialmente, era obligatorio en eventos reales, reuniones políticas y ocasiones sociales. Pero detrás de esos rizos elaborados y los adornos extravagantes, había un propósito mucho más oscuro. Las pelucas eran escudos, barreras cuidadosamente diseñadas, para ocultar secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Una peluca bien elaborada podía ocultar mucho más que una línea de cabello que retrocedía. Podía esconder signos de sífilis, viruela o cualquier enfermedad que convirtiera a una persona en marginada. En una sociedad donde la reputación lo era todo, estas pelucas se convirtieron en un símbolo de supervivencia, ocultando los signos físicos de enfermedad bajo una fachada bien mantenida. Y luego estaban los piojos. La higiene personal era pobre, y los piojos eran una plaga común, con peines sucios y cabezas rara vez lavadas. Los piojos eran inevitables, pero las pelucas ofrecían una solución extraña pero efectiva. Como las cabezas de los usuarios estaban afeitadas debajo, era más fácil tratar y limpiar las pelucas por separado. Se podían hervir para eliminar los parásitos, en lugar de lidiar con ellos en el cabello natural. Los fabricantes de pelucas perfeccionaron métodos para limpiar, tratar y volver a empolvar las pelucas, reviviéndolas con nuevos aromas y dándoles nueva vida. Era como un día de spa para un trozo de cabello. Y mientras las pelucas se volvían más populares, el polvo utilizado para blanquearlas se transformó en una tendencia por sí sola. Lo que hoy consideramos una peluca en polvo era en realidad mucho más colorida. Para las mujeres, tonos de violeta, azul, rosa pastel e incluso gris se pusieron de moda, reflejando el gusto personal y las estaciones cambiantes. El polvo no era solo para espectáculo. Tenía múltiples funciones. Agregaba volumen, ocultaba olores desagradables y ayudaba a mantener la forma de la peluca. Algunos preferían polvo de arroz, otros usaban talco, y algunos incluso tiza o yeso de París. No exactamente amigables con el cuero cabelludo. Pero no era la textura lo que importaba. Era el aroma. Estos polvos a menudo se mezclaban con aceites de lavanda, rosa o cítricos, dando un olor que enmascaraba el hedor de la época. En una era sin desodorante, tener cabello perfumado se convirtió en el mayor lujo, un símbolo de riqueza y refinamiento. ¿El resultado? Un mundo donde casi todos, nobles o plebeyos, llevaban alguna forma de cabello falso. Cada peluca contaba su propia historia, estatus, riqueza y secretos ocultos debajo. Y cuanto más grande, más extravagante la peluca, más convincente la ilusión de poder. Las pelucas no eran solo una declaración de moda, eran un marcador de poder. Desde las cortes reales
hasta las bulliciosas calles. Las pelucas tomaron control de Europa. Pero no todas las pelucas eran iguales. La frase Big Wig no surgió de la nada. Se refería a aquellos que podían pagar las pelucas más grandes y más extravagantes. Cuanto más alta la peluca, más alto el estatus. Una peluca no era solo una prenda. Era una flexión. Una declaración literal de riqueza y autoridad. A finales del siglo XVII, las pelucas eran tan esenciales para la sociedad europea que Francia estableció un gremio oficial de fabricantes de pelucas para regular la industria. Para la década de 1770, casi 1000 fabricantes profesionales trabajaban solo en Francia, y algunas pelucas costaban varios meses de salario. Para el trabajador promedio, las pelucas se convirtieron en un signo de poder. Y una vez que la aristocracia las adoptó, todos los demás también las querían. Pero la élite no estaba impresionada. De hecho, estaban horrorizados. La idea de que las clases bajas imitaban su estilo era una crisis de identidad. Un noble francés, Lacarpe de Mirabeau, una vez conoció a un hombre finamente vestido, solo para descubrir que era el hijo de su herrero. Para los ricos, ver a las clases bajas parecerse a ellos era un desafío directo a su jerarquía. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que sus pelucas fueran aún más extravagantes. Joyas, plumas, barcos e incluso jaulas de aves fueron incorporadas a los diseños. Las pelucas de algunas mujeres crecieron tanto en tamaño y adorno que se necesitaban andamios para sostenerlas. La peluca en polvo se convirtió en algo mucho más que una moda. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo que hablaba de poder, riqueza y un deseo desesperado de mantener el estatus. Ya no se trataba solo de ocultar la pérdida de cabello. Se trataba de superar a las masas, de asegurarse de que nadie pudiera olvidar quién eras. El surgimiento de la peluca en polvo cuenta una historia de ingenio humano y vanidad. Muestra cómo la moda no solo evoluciona por arte o expresión personal, sino por enfermedad, inseguridad e imitación, desde una necesidad médica hasta convertirse en un símbolo real. La peluca se volvió el disfraz perfecto, uno que escondía no solo enfermedades, sino también inseguridades sociales, y en el proceso se transformó en un símbolo de poder imperial. Pero la parte más fascinante, como algo nacido del miedo a ser visto, del deseo de ocultar y sobrevivir, terminó convirtiéndose en un fantasma de moda. Hoy vive en retratos, en museos, e incluso en frases como Big Wig. La próxima vez que escuches ese término, o veas a una figura envuelta en una nube de cabello blanco, recuerda esto. No era solo un estilo. Era un escudo, una táctica de supervivencia, y sí, un escándalo disfrazado. Y todo comenzó con un simple parche de cabello perdido.